Buenas noches, Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios por estar en este lugar, por la oportunidad que el Señor nos da de reunirnos para orar, para escuchar de su palabra. Vamos a estar orando para dar inicio a este servicio y al mismo tiempo por peticiones de oraciones que tenemos, rogando al Señor porque Él es el que nos puede ayudar en estos momentos difíciles. Padre Dios, te alabamos, Rey, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Te damos gloria, honra y alabanza. Dios, por ser ese Padre bueno y maravilloso, porque para siempre es tu misericordia, Padre eterno. Señor, te damos gracias por este tiempo, por este servicio de oración, donde podemos reunirnos como hermanos en Cristo, aquí en el templo y a través de las redes sociales, para levantar, Señor, clamor, oración, rogativa, súplica, Señor, delante de ti, delante de tu presencia. Primeramente queremos rogar, Señor, por esta nación, por Colombia, Dios de la gloria. Padre eterno, para que seas tú desde el trono de tu gracia, Señor, enviando el oportuno socorro, Señor, enviando una palabra, Dios, de consuelo, de tranquilidad, de paz. Padre eterno, sabemos que como tú das la paz, no la da este mundo, por ello rogamos, Señor, una paz, Dios de la gloria, para Colombia, Padre bendito, que en muchos sectores, en muchos lugares hay saqueos, hay delincuencia, sabotaje en contra de la nación. Padre bendito, Señor, rogamos por tu cuidado, Padre eterno, tanto a las personas que están protestando como a las mismas autoridades. Seas tú resguardando sus vidas, Padre celestial, seas tú ayudándolos, Padre eterno, para que cese este proceso por el cual está pasando Colombia, Dios de la gloria, que las personas comprendan, Señor, que si hacen una protesta sea pacíficamente, pero no llegar a la violencia, tanto de los que están protestando como de los entes gubernamentales. Padre, rogamos en el nombre de Jesús por tu cuidado, Padre eterno. Señor, rogamos por la paz de Colombia, Padre celestial. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. También te pedimos por tu bendición para Venezuela, para nuestros hermanos que se encuentran allá. Dios de la gloria, para que seas tú proveyendo todo lo que hiciera falta, seas tú dándole sabiduría al gobierno. Tu palabra nos enseña que nosotros debemos orar por todos los gobernantes, Padre eterno, para poder vivir en paz. Señor, te pedimos por todos los gobernantes para que seas tú poniendo en sus corazones el deseo de gobernar conforme a tu voluntad, Padre celestial. Aunque hombres que no te conocen, Señor, pero creemos de que tu misericordia es grande y llega, Señor, al punto de que las personas pueden andar, Señor, conforme a tu voluntad, Padre eterno. Rogamos por sus vidas, por sus almas, para que sean salvas, Padre celestial. También te pedimos, Señor, por la iglesia en Cristo, Dios de la gloria, Señor, por la iglesia, la tierra prometida, por la iglesia, el buen pastor, Padre celestial, para que seas tú bendiciéndolos, para que seas tú llenándonos de bendiciones cada día más, Padre bendito. Te pedimos, Dios de la gloria, también por el sector de Colorado, donde estamos levantando, Señor, una iglesia, para que seas tú proveyendo el local, ese lugar de reunión, seas tú enviando los recursos, Padre celestial. Te damos gracias, Señor, por los hermanos que estamos trabajando ahí, por los que han colaborado, por los que han dado de lo que tienen, Dios de la gloria, para levantar esta iglesia ahí en este lugar, en el sector de Colorado. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, Padre celestial. También pedimos por la profesora Sandra, Padre eterno, del colegio El Mutis, que tiene COVID, Padre eterno, para que seas tú quien la sanes, Dios de la gloria. Rogamos a ti por ella, pero también por todos los quebrantados de salud, Padre celestial, de esta enfermedad que les ha dado, Señor, que es COVID. También por nuestros hermanos de Venezuela, Gary Parra, Liliana Parra, Samuel Parra, Rebeca Parra y el papá de Gary, Señor, que tienen COVID, Dios de la gloria, para que seas tú, Señor, sanándolos. Rogamos a ti por tu sanidad, rogamos a ti por tu bendición, Padre celestial, por tu provisión para estas personas y aún también para aquellas que se encuentran hospitalizadas en las UCIs, en las clínicas, Señor.
con esta enfermedad, para que seas tú quien los ayude, Señor. Una palabra tuya bastará para sanarlo. Por ello rogamos a ti, Señor, que se haga tu voluntad en sus vidas, Padre Celestial. También pedimos, Señor, por la hermana Diana, que hace una petición por su hermano Juan Fernando Durán, por su cuñada y sus 2 sobrinos que están viviendo en Cali. Señor, en una zona que hay constantes enfrentamientos, Dios de la gloria. Sabemos que es una de las ciudades que más violencia se ha levantado en este tiempo, y estas personas, Señor, no han podido salir para comprar alimento, para abastecerse, Señor, debido a la situación. Y así como ellas, quizás muchísimas otras personas están ahí en Cali. Por ello rogamos a ti, para que seas tú, Señor, quien los ayudes, para que ellos puedan adquirir los alimentos, para que ellos puedan comprar, Señor, abastecerse. Pero al mismo tiempo, Señor, rogamos por la tranquilidad, por la paz, por la salud mental, Señor, por la salud física, por la protección, para que seas tú, Señor, obrando de una manera especial en cada uno de ellos, Padre Celestial, que a través de esta situación también entiendan y comprendan, Señor, que tú lo permites por algo, Señor, y por algo especial en su vida, y es para que también podamos entender que solo tú eres el que puedes sustentar este país, este mundo, Padre eterno. Solo tú puedes dar la paz, solo tú puedes ayudarnos en medio de estas situaciones difíciles, Padre Celestial, que a pesar, Dios de la gloria, de tantas cosas que están sucediendo en el mundo, podemos ver tu mano poderosa manifestada en nuestras vidas, en provisión, en salud, en bendición, Señor, Dios de la gloria. Te damos gracias, Padre eterno, por todo lo que tú has hecho y por todo lo que harás por nosotros, por nuestras vidas, por habernos, Señor, rescatado las tinieblas a la luz. También te rogamos por todas esas personas que nos están viendo a través de las redes, Padre bendito, para que seas tú quien los bendiga, quien los sane, quien los guarde. Y si aún no te conocen, Señor, seas tú abriendo sus ojos, Padre bendito, para que entiendan y comprendan que solo en ti hay salvación, pero que al mismo tiempo obedezcan, Señor, tu palabra. Señor, rogamos por cada uno de nuestros hermanos que también nos ven, Padre Celestial, por las personas que comparten estos servicios, para que seas tú bendiciéndolos cada día más, seas tú sembrando tu palabra en sus corazones, Padre. Rogamos en el nombre de Jesús por tu bendición y te damos gracias, Señor, porque podemos orar, porque podemos pedirte, porque podemos rogar, Señor, delante de tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús dejamos estas peticiones en tus manos, Señor, creyendo de que tú escuchas nuestras oraciones y respondes conforme a tu bendita y divina voluntad, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Gracias, Marcos. Vamos a ver si podemos entonar esta canción antigua. Que dice: ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible a tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible a tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible a tanta necesidad, oh Jesucristo. Te
pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Te pido la paz, te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Señor, te pedimos la paz para nuestra ciudad, para nuestro país, para todos los países de Latinoamérica y del mundo, Señor. Cuando sufrimos la violencia y cuando pasamos las dificultades que traen los conflictos en nuestros países, entendemos más lo que están viviendo en otros sectores. Ahora no podemos hacer otra cosa sino decirte: Señor, ten piedad. Pon tu mano, Señor, y conté la maldad. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Si no a ti, te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Levantamos nuestras manos en adoración y en rendición, Señor. Levanto mis manos, nos rendimos ante ti y esperamos en ti. Aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. Señor, en este tiempo muchos estamos cansados, pero aún en medio del cansancio, de las dificultades de esta vida y de este tiempo que estamos viviendo,
y esta temporada tan fuerte, podemos gozarnos en ti, descansar en ti, rendirnos ante ti en adoración. Se vale postrarnos, se vale llorar, se vale quebrantarnos en tu presencia, porque tú eres el único que nos reconstruye, nos restaura y nos levanta con tu amor. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. Viene tus fuerzas, viene tu unción, Señor. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible, Señor, cuando levanto mis manos. Todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. Cuando nos rendimos delante de ti, Señor, todo es posible. Gracias, oh Dios, por recordárnoslo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a ser ministrados por el Señor a través de su palabra. Vamos a pedir al hermano Marcos que nos ministre hoy con la palabra de Dios. Señor los continúe bendiciendo. Doy gracias a Dios por el privilegio que me da de traer el mensaje de su palabra en esta noche. Antes de iniciar, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que sea Él el que nos dirija a través de su Santo Espíritu por este mensaje. Padre Dios, te damos gracias, Señor, por estar aquí reunidos. Te doy gracias, Señor, porque me has dado la oportunidad y es un privilegio presentar tu palabra, Dios bendito. Ruego a ti, Señor, que seas tú dirigiéndome a través de tu Santo Espíritu, poniendo palabras sabias en mi boca para expresar, Señor, lo que tú quieres hablarnos en esta noche, Padre eterno. Que este mensaje, Señor, lo profundices en nuestros corazones para al mismo tiempo nosotros ponerlo en práctica, Señor. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
El título de este mensaje es Jesús, enséñanos a orar. Y para ello vamos a ubicarnos en Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Jesús, enséñanos a orar. Dice la palabra de Dios: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. El título de esta enseñanza, Jesús, enséñanos a orar, es precisamente para nosotros entender que la oración que debemos hacer tiene que ser enseñada por el Maestro. Su discípulo le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Qué quiere decir eso? Que un buen maestro enseña a sus discípulos. Y el mejor de los maestros que ha tenido la historia desde el inicio del mundo hasta este tiempo y hasta el final del tiempo es el Señor Jesús, el maestro de maestros. ¿Y quién más que el Señor Jesús para enseñarnos a orar? El título precisamente también lo coloco de una manera, digamos así, como que vaya en el frente, porque nosotros cuando llegamos a Cristo aprendemos a orar no precisamente por Jesús, sino por lo que nosotros escuchamos. Y si el maestro o el que ora y de nosotros estamos aprendiendo no sabe exactamente cómo debemos orar, pues nosotros también vamos a aprender a orar de una manera errada. Aprendemos a llevar tantos tipos de oraciones que hay momentos, yo hace poco hablaba con una persona y yo le decía, bueno, vamos a orar, y me decía, lo que pasa es que yo no sé lo que es una oración de guerra espiritual. Yo no sé lo que es una oración, y me nombró varias ahí. Y yo le decía, no se preocupe. O sea, orar es hablar con Dios. Orar es expresarle al Señor y tenemos, unos parámetros bíblicos de los cuales nosotros debemos orar. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces la persona no se atreve a orar porque de repente escucha unas oraciones, bueno, de unos niveles súper espirituales, unos niveles altos, y dice, yo no puedo. Yo recuerdo que un día en un culto de oración le dijeron a una joven, a una mujer que estaba ahí, que orara. Entonces todos cerramos los ojos y fue un silencio profundo. Al momento, como 20 segundos, comenzamos a abrir los ojos. ¿Qué pasó? La mujer, digo, me siento mal, no puedo orar. Realmente era con temor porque no sabía orar. Pero a veces eso sucede por la falta del conocimiento bíblico y de lo que nos enseña el Señor. Nosotros, para aprender a orar o para ser como este discípulo que le dijo, Señor, enséñanos a orar, primero debemos tener un deseo de aprender, una disposición de aprender a orar. Porque nosotros decimos, yo hago esta oración, bueno, yo no, personas dicen, yo hago esta oración así y así me funciona. Y uno le dice, pero es que bíblicamente no se dice. Y me dijeron, no me importa, pero el Señor escucha mis oraciones. Pero ¿cómo Dios va a aceptar algo que no esté en los parámetros bíblicos? Imposible, porque para eso el Señor ha dejado la Biblia, que es ese manual de instrucciones. También hay que tener un reconocimiento de que el verdadero maestro para nuestras enseñanzas, en este caso la oración, es el Señor Jesús. Si no se reconoce, porque usted diga, no, pero a mí me funciona, no, pero el maestro dijo que era así, ¿cómo debemos orar? Reconocer también, decirle al Señor Jesús, enséñame a orar, es reconocer una dependencia de Él. Es reconocer que Él es el que nos puede enseñar, que no es en nuestro propio conocimiento, nuestras propias fuerzas, sino, como dice la palabra, dependemos de Él. El Señor Jesús nos da las instrucciones y a través del Espíritu Santo tenemos la dirección. Hacerlo a la manera de Jesús es lo correcto y no a la manera de lo que hemos aprendido por otros. Tal vez con muy buenas intenciones, o tal vez por falta de conocimiento muchas personas oran y tienen cierto tipo de oraciones, pero realmente
cuando nosotros le decimos al Señor Jesús, enséñanos a orar, debemos llevarlo a la palabra de Dios. Y para ello voy a complementar lo que es la oración con Mateo, capítulo 6, en el versículo 5. Y aquí, como primer punto, es lo que no debemos hacer en la oración. Ahorita nuevamente volvemos a Lucas, así que no lo pierda, Lucas capítulo 11. Y ve lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 5. Y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Yo entiendo que el tema del Padre Nuestro, de la oración, deberíamos una sola frase por tema, porque es bastante amplio, pero en esta oportunidad lo traje un poco resumido para cubrir lo que es el Padre Nuestro en esta noche. Lo que no debemos hacer en la oración, y el Señor claramente nos da una recomendación, nos da una enseñanza de cómo no debemos orar. Y dice, cuando ores no sea como los hipócritas. Como el pastor explicaba la otra vez, hipócritas no quiere decir que eran fariseos, no quiere decir que eran hipócritas. Eso es una metodología nueva que se le dio un concepto nuevo, pero era un grupo religioso. Ese grupo religioso tenía una manera de orar que a ellos les gustaba orar, dice, en pie en las sinagogas, en los templos y en las esquinas de la calle. ¿Sabes qué? Cuentan comentaristas que ellos llegaban al punto de que como tenían 3 oraciones al día, veían la hora, veían el tiempo y decía, ya me va a llegar la oración, y donde le llegaba el tiempo de la oración a un judío, ahí en ese sitio lo hacía. Y resulta que se iban a una esquina, las esquinas más famosas, las esquinas más conocidas, las esquinas más transitadas, y justamente, entre comillas, le agarraba la hora de la oración ahí en esa esquina. ¿Para qué? Para ellos comenzar a orar, levantaban sus manos bien a lo alto y la gente lo veía. ¿Qué le parece ese tipo de oraciones? Esas oraciones realmente son en la carne. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús en esta enseñanza no está prohibiendo el orar en público, sino la intención con que hace la oración. Él en ningún momento está prohibiendo la oración en público, porque el mismo Señor Jesús nos enseñó a orar, ¿verdad? Nos enseñó a orar, y no solamente en privado, sino también ante las multitudes. El Señor oraba por las personas que estaban enfermas, le oraba al Padre, pero es realmente lo que está abordando aquí es la intención con que se hace la oración. En el versículo 7, dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. También había otro grupo de personas que tenía una oración distinta a la que el Señor Jesús estaba enseñando, y era que tenían muchas vanas repeticiones. En la palabra del Señor encontramos, por ejemplo, en una oportunidad, ¿recuerdan lo que era la diosa Diana? Dice que pasaron como 2 horas gritando, viva la diosa Diana, viva la diosa Diana. Eso eran vanas repeticiones. Y la gente estaba acostumbrada, tal vez en ese mismo contexto histórico, a tener ese tipo de vanas repeticiones. Llevándolo ya, en este caso, al cristianismo, aunque todavía no se había desarrollado de tal manera, pero llevándolo a Dios. Vanas repeticiones, y creyendo porque tenían una frase específica, entonces sus oraciones iban a ser respondidas. En el versículo 5 al final dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando oraban en las esquinas para que lo vieran, era recompensa de hombre, no era respuesta de parte del Señor. Entonces, ¿qué sucedía? La gente reconocía, oye, este es tremendo orador. Imagínense al pastor en ese tiempo orando, que ora rapidito, y dijo un hermano, ahora el pastor dice como 10,000 palabras en un minuto. Y yo, bueno, y eso que lo está haciendo lento. Sí. Entonces, ¿qué sucedía? Que dice que ya tenían su recompensa de hombres.
En el versículo 7 al final dice que piensan que por su palabrería serán oídos. Esas oraciones realmente es oraciones que la gente hace en su propia fuerza, en su propio conocimiento o a su propia manera, y resulta que para que el Señor responda a una oración tiene que ser a la manera de Él, no a nuestra manera. Visto por los hombres, oración carnal, realmente, no una oración que sea en el Espíritu. Esto lo quería anteceder de lo que es el Padre Nuestro. Y en el versículo 8, el Señor nos da un consejo muy grande, dice, no os hagáis pues semejantes a ellos. ¿Será que hoy en día sucede todavía esto dentro de la iglesia? ¿Será que hay gente que ora hoy en día para que los hombres lo vean, lo escuchen? ¿Será que hay gente que todavía usa vanas repeticiones? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que sí hay. Y la pregunta es, ¿será que no han leído esto? Porque ve lo que dice el versículo 8 como gran consejo que nos dio el Señor Jesús. No os hagáis pues semejantes a ellos. Tremendo. Debemos seguir lo que dice el Señor en su palabra. Para ello vamos a volver aquí en Lucas capítulo 11 y comenzamos en el versículo 2, entendiendo que para que el Señor nos enseñe o nosotros dejarnos enseñar, debemos de tener ese deseo de aprender conforme a lo que el Señor Jesús nos enseña. Y aquí tenemos lo que es la oración bíblica. En el versículo 2 dice, y les dijo, cuando oréis, decid Padre nuestro. El Señor no nos estaba diciendo, ese Dios le pertenece a ustedes. Porque hay gente que hoy realmente en día dice, reclama tus promesas, ese Dios te pertenece. No, resulta que el Señor está diciendo aquí en el Padre nuestro, que es mi papá. O sea, que yo le pertenezco a Él, no que Él me pertenece a mí. ¿Me explico? El Señor no me está diciendo o no me está enseñando que Él va a hacer todo lo que yo quiera porque Él es Padre nuestro, porque es de mi pertenencia. No, al contrario, yo debo hacer todo lo que Dios quiera porque yo le pertenezco. El Señor Dios o Dios nos ha comprado, ¿verdad?, a precio de sangre porque entregó su Hijo Jesucristo. Y cuando nosotros decimos la expresión Padre Nuestro, por eso yo decía, estos son temas para decirlo tranquilamente en una conferencia de varios días, ¿verdad?, por lo amplio de lo que es la oración, pero para yo decir Padre Nuestro, yo tengo que comportarme realmente como un verdadero hijo, en obediencia a Dios y a su palabra. Cuando nosotros escuchamos la expresión de un hijo que nos dice Padre, nosotros nos alegramos, que nos dice papá. Este es mi papá, con mucho orgullo. Eso nos da a nosotros cierta alegría en nuestro corazón, más cuando van creciendo, cuando están en un grupo de personas y dicen, mira, este es mi papá, con ese orgullo. Pero ¿qué sucede? Que nosotros debemos también, cuando nombremos a Dios como nuestro Padre, hacer que el Señor se sienta orgulloso realmente de que nosotros somos sus hijos, de que nosotros realmente nos comportamos como sus hijos. Padre nuestro, imagínense lo que representa eso, una obediencia absoluta al Señor. El Señor nos estaba enseñando a través de esta oración, a través del Padre Nuestro, cómo nosotros debemos comportarnos realmente como unos verdaderos hijos de Dios. Dice, Padre Nuestro, que estás en los cielos. Cuando habla de los cielos, habla de la grandeza, habla de un reconocimiento de Dios sobre todas las cosas. Habla de algo tan grande, tan profundo, que no es un Dios natural, un Dios de aquí la tierra, es un Dios grande. Está hablando de ese Dios poderoso que creó los cielos y la tierra. A través de nuestra oración nosotros debemos comportarnos como sus hijos, pero a través de nuestras vidas también. Pero a través de la oración nosotros debemos reconocer
esa grandeza de Dios ante nosotros. Esto se llama humildad también, ¿verdad? Por eso a mí me impresiona esa gente que tal vez dice, reclama tus promesas, dele órdenes. Hay unos que le dan orden a los ángeles, otros que le dan órdenes a la gente para que les sirvan porque ellos son hijos del Rey de Reyes, y resulta que aquí el Señor está diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, tú eres el grande y yo realmente soy prácticamente nada delante del Señor. Si a usted no le gusta este tipo de oración, estamos mal porque el Señor nos enseñó así. ¿Es así o no es así? Continuamos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Está hablando de lo santo que es Dios. Nosotros no hacemos santo a Dios, no, Dios nos hace santos a nosotros a través del Espíritu Santo. Está hablando de la pureza que es el Señor, que nosotros reconozcamos eso. Cuando nosotros hablamos como Dios nuestro Padre, nosotros como sus hijos, y nosotros hablamos de que es santo Dios y que el Espíritu de Dios está en nosotros, nosotros realmente debemos vivir una vida de santidad para agradar al Señor. Hay personas que tal vez en estos momentos, en este tiempo, no ven oraciones respondidas o que el Señor haya respondido esas oraciones o esas peticiones por tantas cosas que están sucediendo, y creen que porque Dios es Dios tiene que responderle, pero para que Dios responda nuestras oraciones nosotros debemos comportarnos como nuestros hijos. La palabra del Señor no nos enseña que por largas repeticiones Dios nos va a responder la oración. Por oraciones largas de 2 y 3 horas, pues Dios nos va a responder. Dice la Biblia, la oración eficaz del justo. Una persona que está viviendo realmente en justicia conforme a su voluntad y a su palabra. Venga tu reino. Cuando nosotros expresamos decimos esa expresión de venga tu reino, está diciendo sé, en otra versión lo dice claro, sé nuestro único rey. La gente, a veces yo he escuchado, no, el reino de Dios ya está aquí en la tierra, el reino de Dios está en nosotros. Cuando nosotros decimos, venga tu reino, nosotros estamos diciendo sé nuestro único rey. Nosotros estamos reconociendo que Él es nuestro único rey. Y cuando nosotros reconocemos a Dios como nuestro único rey, como nuestro único Padre, nosotros sencillamente vamos a obedecer únicamente lo que Él diga. ¿Cómo es eso? Pero yo no voy a obedecer ahora a las autoridades. Es que el Señor nos enseña a través de su palabra que nosotros debemos obedecer a las autoridades, que nosotros debemos sujetarnos a las autoridades. Pero no le voy a obedecer a los padres, que la Biblia dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. O sea, todo yo lo voy a llevar bajo la luz de la palabra, y si yo digo que sea mi único rey, entonces comportémonos como realmente tenemos un único rey. Nosotros no estamos divididos en este mundo, ¿verdad? Como la frase famosa que dice, no, yo en lo secular. Resulta que no, nosotros es una sola vida y es una vida cristiana. Si realmente somos hijos de Dios, nos comportamos cristianamente en todo donde estemos, en nuestros trabajos, entonces ese trabajo tendremos que convertirlo al Señor. Obviamente, si usted va a conseguir un trabajo que está fuera de la voluntad de Dios, entonces no lo vas a poder convertir. Se sale de ahí, sencillamente no acepta lo que es un trabajo que te aparte del Señor. ¿Por qué? Porque no tenemos una vida secular, sino una vida cristiana. Y cuando nosotros le decimos al Señor que Él sea nuestro único Rey, pues nosotros mostremos que realmente amamos a ese Rey, que realmente obedecemos a ese Rey, que realmente seguimos a ese Rey. ¿Y cómo es la manera en este tema de nosotros obedecer y demostrar que seguimos a ese Rey? Pues sencillamente oremos como ese Rey nos manda que nosotros oremos. No oremos porque me parece que es bien así, no, llevémoslos bajo la luz de la palabra. Si no hay un sustento bíblico para el tipo de oración que usted está haciendo en este momento, sencillamente no lo siga haciendo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo más difícil, desaprender o borrar para aprender de nuevo. Sabemos que hay gente que
que está muy bien aprendida, gloria a Dios, pero hay gente que tiene muchos años o mucho tiempo en los caminos del Señor y todavía no saben cómo hacer una oración correctamente. ¿Por qué? Porque a veces no se obedece, no se lee, sino solamente se aprende por lo que se escucha. Dice, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Cuando habla el Señor de hacer su voluntad en la tierra como en el cielo, imagínese usted cómo es la voluntad o cómo es la obediencia. Aquí está hablando de una obediencia, cómo se obedece al Señor en el cielo. Quizá nosotros no tenemos un conocimiento amplio o profundo, ¿verdad?, de cómo es la voluntad o cómo obedecen a Dios en el cielo, pero sí tenemos un conocimiento que nos lleva a un poco más allá de lo que nosotros podemos pensar como seres humanos, y es que cuando en el cielo no se obedece al Señor, el Señor lo saca, sencillo. Como pasó con el ángel que desobedeció y quería ser Dios, el Señor lo sacó totalmente del cielo. Entonces, entendiendo a través de esto, debemos comprender que la obediencia en el cielo, esto sería como la máxima expresión en obediencia, es una obediencia santa, es una obediencia pura, pero también es una obediencia sin fingimiento, no fingida. Lamentablemente nosotros dentro de la iglesia conseguimos muchas personas que obedecen fingiendo, obedecen porque el pastor le dice. Yo escuchaba mucho esa expresión que decía, no, pero dígale que el pastor dijo para que obedezca. Eso es obediencia fingida. Y la obediencia en el cielo podemos entender que no, es una obediencia pura, es una obediencia santa, es una obediencia real. Entonces, esa obediencia el Señor nos enseña que nosotros debemos tenerla aquí en la tierra, como en el cielo. ¿Qué es eso? Que lo que el Señor diga, eso debe ser. Que lo que el Señor diga que nosotros debemos hacer, eso debemos hacer. Que nosotros podamos sentir realmente que Él es nuestro Padre, o que nuestro Padre pueda sentir realmente que nosotros somos sus hijos, porque Él nos manda algo y nosotros lo hacemos. Sencillo. Hay personas que dicen, pues yo no soy bueno para salir a evangelizar. Yo eso se lo dejo a otros. Resulta que eso el Señor nos lo encomendó, y la Reina Valera lo tiene como el título de la gran comisión. O sea, lo más grande que nosotros tenemos que hacer en esta tierra, que es predicar el mensaje de salvación. Predicar el evangelio, mostrarle a la gente quién es Cristo. Y eso no lo podemos desobedecer, porque entonces nosotros no mostramos quién es nuestro Padre. Imagínense que nosotros no predicamos. Hay un pastor que dice, la iglesia que no evangeliza muere. Y realmente algún día se va a acabar si la iglesia no evangeliza. ¿Por qué? Porque tal vez hoy somos 100, pero tal vez en el otro mes hay 90. Y resulta que comenzó y se murió uno, entonces quedaron 89, sucesivamente llegará el día, hasta el mismo pastor se muere, y ahora no hay ni un pastor porque el pastor se murió. Tremendo. El apóstol Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estoy aquí entre dos. Eso no lo dicen muchos cristianos, ¿no? No nos atrevemos a veces a decir eso, pero estamos entre dos. Oye, yo quiero irme o quedarme. El hermano Pedro dice, yo quiero que venga el Señor rápido y acabe con todo esto para irme con Él. Yo le digo, Pedro, tienes que predicar más. Pero es así, esa es una obediencia realmente que nosotros mostramos predicando la palabra de Dios. Obedecemos al Señor. El Señor nos encomendó, como yo hablaba el mes pasado cuando prediqué sobre la oración, que nosotros realmente mostramos que amamos a Dios si nos congregamos, si predicamos, si oramos, si leemos la Biblia. ¿Por qué? Porque eso muestra que realmente nosotros estamos conectados con el Señor. Sabemos que el día de hoy estamos a puerta cerrada y bueno, si alguien viene toca, puede pasar, ¿verdad? Pero hay un toque de queda ahorita y entonces sabemos que por algunas circunstancias las personas no pueden venir. Pero eso no quiere decir que nosotros el día de mañana, en el día, no podamos predicar el evangelio. No, porque hay toque de queda a las 8.
yo no puedo salir a evangelizar en la mañana. Imagínense que el pastor diga, no, yo no puedo visitar a los hermanos esta semana porque hay toque de queda. No va a visitarlos nunca. ¿Sí? Y en tiempo de pandemia, escuchado por el mismo pastor, visitó gente, ¿cierto, pastor? De afuera de la casa. Tremendo. Es que eso es ser obedientes al Señor. Eso es que nosotros realmente entendamos a qué el Señor nos ha llamado y qué el Señor nos ha encomendado para nosotros hacerlo. También dice, el pan nuestro, en el versículo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Realmente la palabra es clara y no dice, danos el pan de esta semana, ni de este mes. Dice, el pan nuestro de cada día, o sea, deme hoy lo que me corresponde hoy. No me dé hoy lo que corresponde mañana porque quizás lo gasto y mañana no tengo para comer. Pero eso representa es la dependencia total del Señor. Entendiendo de que hay personas que tienen mucho dinero y aman bastante al Señor, pero también el Señor dijo, es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. ¿Sabes por qué? Porque me decía un hombre que es millonario, muy amigo mío, me decía, eso es verdad. No es cristiano, sino yo hablándole del Señor, y me decía, es verdad. ¿Sabe por qué? Porque yo no me preocupo por lo que voy a comer. Yo no le digo al Señor, deme el pan de cada día. Y realmente eso sucede cuando tenemos mucho. No dependemos del Señor, sino de lo que tenemos. Pero de una manera u otra el Señor trabaja en nuestras vidas, trabaja en la vida de esa persona para reconocer que debe depender del Señor. Y el Señor Jesús, en medio de esta oración, no tal vez nos estaba enseñando un rezo, repetirlo por puro repetirlo, sino que hay dentro de estas palabras una sabiduría impresionante para nosotros aplicar a nuestra vida. Tampoco está mal que nosotros nos aprendamos este Padre Nuestro de memoria, que se lo enseñemos a nuestros niños. ¿Por qué? Porque hay gente que ya no lo quiere hacer porque X religión, X iglesia lo hace como un rezo. No, eso es bíblico. Nosotros lo hacemos y creemos que el Señor a través de esta palabra nos enseña. Entonces nosotros enseñamos a nuestros hijos lo que es el Padre Nuestro, pero después con el andar y con el caminar creciendo, ellos van a entender qué significa realmente lo que es el Padre Nuestro. Pero si muchas veces nosotros como adultos todavía no lo entendemos, ni siquiera lo repetimos para no parecernos a X religión, entonces mucho menos lo vamos a poder enseñar de una manera clara. El Señor, cuando nos dice que hagamos esta oración y que pidamos el pan nuestro de cada día, nos está hablando de que reconozcamos quién es nuestro proveedor realmente, de dónde viene la bendición, de dónde viene esa provisión para nuestras vidas, y es de Dios. A pesar de que usted trabaja, usted dice, no, pero es que Dios no me da a mí el pan, yo lo compro. Ah, pero ¿y quién le da la salud a usted? ¿Quién le da el sustento? ¿Quién le ayudó a conseguir ese trabajo? ¿Quién puso gracia en usted? ¿Quién puso gracia en usted para formar esa empresa que tiene o ese trabajo en el cual está realizando? Cuando no se reconoce eso, realmente no se es un hijo de Dios. El decir o el no decir que Dios es el que nos provee, que Dios es el que no nos provee, sino que somos nosotros mismos por nuestro trabajo, realmente eso no es palabras de un hijo de Dios. En el versículo 4 dice, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Perdona nuestros pecados. En medio de la oración, el Señor no solo nos enseña a que nosotros pidamos perdón por nuestros pecados, sino que nosotros le digamos al Señor, mire, ve, así como yo perdono al que me hace mal o al que me debe, así perdóneme usted. Ahora, el Señor nos enseña o nos da una enseñanza hermosísima a través de esta frase, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Por qué? Primero nos enseña a que nosotros no debemos vivir con iras y contiendas en esta tierra. Nos enseña
a vivir en paz con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. El Señor nos enseña a través de su palabra. Hay un texto que dice: en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. No podemos nosotros llegar a nuestro hogar, a nuestra casa, a nuestra cama, e hincarnos a orar o ahí sentado y decirle: Señor, perdóname, cuando yo todavía no he perdonado al vecino, cuando yo todavía no he perdonado a esa persona que ha hecho mal, cuando yo no he perdonado tantas cosas que tal vez ha arrastrado en su vida anterior. Llega Cristo y entonces todavía no perdona. Alguien le preguntó a John Piper: o sea que si yo no perdono, yo no voy a entrar al cielo, pierdo mi salvación. John Piper, por supuesto, le dio una enseñanza magistral, le puso varios ejemplos bíblicos y en pocas palabras al final le dijo: ciertamente no vas para el cielo, porque si no has logrado perdonar, que Cristo nos perdonó a nosotros mucho más. Cristo murió en la cruz por el perdón de nuestros pecados, y resulta que yo no voy a perdonar a un hombre que me ha hecho una sola cosa en esta vida, o tal vez hasta alguna tontería, porque a veces es una mirada, a veces un comentario que ni siquiera era en contra de usted, y entonces usted ya formó un problema, y resulta que pasan años y años, familias, sobrinos con las tías que no se hablan, hermanos que no se hablan, y a veces hasta para la iglesia van y le oran al Señor todos los días, y en el Padre Nuestro el Señor nos dice: perdonen o pídanle perdón a Dios así como ustedes perdonan. Eso es una, digamos así, una clave que el Señor nos enseñó, que si nosotros no estamos en paz con todos los hombres, realmente no podemos acercarnos a Dios a pedirle perdón. ¿Cómo nos perdona el Señor? O cómo nosotros no, como decía John Piper, ¿cómo usted no puede perdonar a alguien cuando el Señor le perdonó todos sus pecados? Por eso decía, en pocas palabras le dijo: no, pues sencillamente no va para el cielo. Porque ¿cómo entra una persona al cielo sin paz? Si usted no ha perdonado a alguien, no hay paz en su corazón realmente. Usted sigue ahí, con ese pecado ahí, atado a eso, a la intranquilidad. Muchas personas esperan que se les muera un familiar para reconciliarse. No espere que llegue el momento malo en su familia para que tome una decisión de reconciliarse. El Señor nos enseñó a través de su palabra, dice, orando: y perdona nuestros pecados, porque también, o sea, ya estaba hecho, porque también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ni siquiera dice: Señor, perdóname porque yo voy a perdonar. No, perdóname porque ya lo hice. Y como decía John Piper, pues obviamente una persona que no quiere perdonar no es un hijo de Dios. Tremendo, ¿eh? Ahora, de los que nos ven, si hay alguna persona que todavía tiene ese conflicto de no haber perdonado, ¿cómo sería orarle al Señor? ¿Cómo se sienta o cómo se hinca a pedirle perdón a Dios si todavía no ha perdonado? El llamado es a perdonar. A perdonar. Y aquí dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Tal vez, o mejor dicho, el Señor no nos mete en tentación a ninguno. El Señor dice que no tienta ni puede ser tentado. Solamente hay una mala traducción de esa palabra, y hay otra versión que lo dice más claro, dice: no nos dejes caer en tentación. Está hablando de una dependencia del Señor, en una fortaleza espiritual continua en nuestra vida. Que cuando venga la tentación, el Señor nos fortalezca. Y usted dice: bueno, pero ¿y todos los días? Bueno, todos los días nosotros debemos pedirle al Señor que no nos deje caer en tentación, sino que nos dé esa fortaleza espiritual. ¿Por qué? Porque el hombre no está exento de caer en tentación, pero sí tenemos esa fortaleza en el Señor, que le podemos pedir a diario al Señor que nos fortalezca, para que cuando llegue esa tentación, o para que cuando llegue
esa prueba, esa lucha en nuestras vidas, nosotros podamos salir victoriosos en medio de eso. Pero claro, eso estamos hablando de un término general, porque la oración, pero la palabra del Señor nos enseña que la oración es con ruegos, súplicas, rogativas ante el Señor. Hay oraciones que realmente son muy comunes y populares: declara tu milagro, decreta tu milagro, reclama tus promesas. Eso no lo enseña el Señor. El mismo Señor Jesús nos dio un ejemplo en la oración, un ejemplo grande de humildad. Le pedía al Padre, pudiéndolo Él decretar, porque era Dios, pudiéndolo Él decir, y cuando lo decía se hacía. Él nos enseñó que nosotros dependamos de Dios. Para finalizar, si nosotros seguimos, ¿verdad?, estas instrucciones, pues vamos a tener resultados en nuestras oraciones. Aquí mismo en el versículo 11 de Lucas 11 dice: ¿qué padre de ustedes, si un hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? Pero en el versículo 8 dice: os digo que aunque no se levante... Bueno, vamos a leerlo completo para no sacarlo acá del contexto. Les dijo también, ya finalizando nosotros lo que es el Padre Nuestro, pero ahí no lo finaliza, sigue la enseñanza de la oración. En el versículo 5 les dijo también: ¿quién de ustedes que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en la cama. No puedo levantarme y dártelo. Aquí la enseñanza no es que el Señor Jesús se va a hacer el rogar, no. Él está poniendo un ejemplo de una persona natural, de una persona, y Él está diciendo: ve esa persona natural lo que hace, ahora ve el Padre. Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su oportunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El Señor nos está diciendo: por usted rogarme varias veces yo se lo voy a dar para que deje el fastidio. No es la enseñanza que está diciendo, sino está poniendo lo que es el caso de un hombre con un amigo. Llegará el momento en que lo molesta, lo fastidia y se para a dárselo. Pero el Señor dice: pero yo os digo, pedid y se os dará. ¿Se da cuenta que hay un contraste en lo que es la historia del hombre natural y lo que es el Señor? Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero tampoco podemos sacar este versículo del contexto, o el versículo 13 que dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Nosotros no podemos sacar tampoco ese versículo de contexto para decir que todo lo que usted pida se le va a dar. ¿Por qué? Porque lo que hemos enseñado en esta noche es que hay unos parámetros que seguir para que el Señor pueda responder nuestras oraciones. No podemos decir: no pida, que el Señor lo va a dar, porque aquí dice claramente: y yo os digo, pide y se os dará. ¿Se imagina eso? Resulta que Dios no es una vara mágica, Él es un Padre. A pesar de que el Señor hace milagros extraordinarios y hace como Él quiere y lo que Él quiere, y lo que sale de su boca se cumple, Él no es que usted lo va a tener como una varita mágica: pide y se dará. Ah, sí, yo quiero esto, y el Señor le dice: no, hay unos parámetros, y la palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos pedir conforme a su voluntad. Hay una persona que increíblemente me contó que una vez le estaban enseñando de la oración y le dijo a esta persona: pero al finalizar la oración no diga: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. No diga eso, porque el Señor no se lo va a dar.
Yo dije, bueno, obviamente, está pidiendo en su propia carne y no bajo la voluntad de Dios. Resulta que si nosotros queremos tener esos resultados en nuestras vidas, debemos seguir las instrucciones del Señor, reconocimiento de su grandeza, reconocimiento de su sabiduría, reconocimiento de nuestra dependencia ante Él. Entonces, oremos al Señor conforme a su voluntad, roguemos al Padre conforme a la voluntad o conforme a las instrucciones que Él nos ha dado a través de su palabra. Amén. Señor Dios, te damos gracias, Padre eterno, por este tiempo, Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que seas tú quien nos ayudes, quien nos dé sabiduría cada día más para nosotros comprender tu palabra, Señor, para nosotros aplicarla a nuestras vidas, para que nosotros podamos vivir en paz, Señor, sabiendo cómo podemos orar delante de ti, sabiendo cómo nosotros podemos rogar, Padre Celestial, y que nosotros reconozcamos, Dios bendito, tu grandeza, tu poder, tu dominio, Señor, sobre cada uno de nosotros, y que realmente nosotros solo podemos rogar ante ti, Padre Celestial, que nosotros solo podemos pedirte, Señor, conforme a tu voluntad, para que podamos recibir lo que tú quieres para nosotros y no lo que nosotros queremos para nuestras vidas, porque sabemos que tu voluntad es agradable y perfecta, Padre Celestial. Señor, las peticiones que hemos hecho en esta noche por Colombia, por los amigos, por los hermanos que se encuentran quebrantados, Señor, te seguimos rogando a ti, Señor, por ello, Padre Celestial. Lo dejamos, Señor, delante de ti, Dios, estas peticiones, confiando, Señor, y rogándote a ti por tu bendición para ello. Te pedimos que seas tú bendiciéndonos, Padre Celestial, y si es tu voluntad, Padre bendito, que el domingo podamos estar aquí reunidos a puertas abiertas, Señor, te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Y si lo hacemos a través de internet solamente, también te pedimos que seas tú bendiciendo este servicio y recibiéndolo como una ofrenda grata delante de ti, Padre. Ahora, Señor, que nos dirigimos a salir de este lugar, rogamos, Señor, por tu presencia en nuestra vida, por nuestros hermanos de la iglesia La Tierra Prometida que pidieron oración en esta noche, por los quebrantados y por todos los hermanos de esta iglesia, Padre Celestial, y de todas las iglesias de Cristo, para que seas tú fortaleciéndolos y ayudándolos en medio de estos tiempos difíciles que estamos viviendo, Padre. Gracias, Señor, por esa paz que tú nos das. Gracias, Señor, porque tú nos fortaleces a pesar de todas las circunstancias, tú nos das paz y tranquilidad. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. El pastor. Gracias, hermano Marcos. Una recomendación, ahora que hablamos de oración y hemos sido ministrados sobre el tema, dos cositas. Todos los días 6 de la mañana estamos por el Zoom para quienes quieran conectarse, al menos la mitad de la media hora duramos orando y la otra mitad compartiendo un texto para orar bíblicamente. Y la otra cosa es que ahorita a las 8, seguramente ya inició una intercesión que habíamos publicado en el mismo Facebook de la iglesia, por Colombia, pastores de República Dominicana, de Estados Unidos, como Josías Grauman, no sé si se dice así, de la iglesia de MacArthur, y algunos de Colombia están orando, intercediendo durante, creo yo, 1 hora. Oremos juntos, oremos cada día más. Y algo más, eso nació de una intención que vi que se dio en NIMARS y un grupo interdenominacional de pastores del Ministerio 9 Marcas. Estuvieron preguntando por Colombia a varios de los que estamos por allí en esos grupos, interesados en levantar una intercesión completa. Y seguramente lo van a seguir haciendo, porque alguno textualmente me comentó que en su iglesia en República Dominicana un hermano se comprometió a orar con toda su iglesia por Colombia. Marcos le comentó a una hermana también de Chile que están orando por Colombia, obviamente por todas las necesidades. Sepamos que Dios actúa, así le ha placido por medio de nuestras oraciones. Así que damos gloria a Dios en esta noche. Dios los bendiga, que tengan una feliz resto de noche. Bendiciones.